Bienvenidos al podcast. Desde Cero en un espacio para hablar de la vida laboral en México, pero sin tabús. Sin tabús. La neta, sin tabús. Hoy, en nuestro primer episodio, tenemos a Inge, amigo, que digo amigo, cabrón, hermano, Antonio Gallardo. ¿Cómo estás? Como siempre, Saludcita. una más a la Una cuenta. más. Con una responsabilidad como personas que ya pasamos por esto. Ya pasamos por esta etapa y creo que hay muchas cosas que decir. Te conocemos, este equipo de trabajo te conoce desde hace mucho tiempo. Ya al menos Desde unos 10. Sí. unos añitos ya hay, sabemos por lo que hemos pasado, pero cuéntame, ¿quién es Antonio Gallardo? Pues muchas gracias, amigo. Te agradezco y valoro mucho la invitación. Yo espero que este proyecto, que ahorita es un hobby, de verdad pueda aportar y ayudar algo. Pues mira, hay mucho que platicar. Comenzaría diciéndote pues lo que estudié y a qué me dedico. Por favor. Mi nombre es Antonio Gallardo Tapia. Soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Estudié la carrera de ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola, y lamentablemente me tocó egresar en 2020, güey. Actualmente me dedico al sector privado, a la parte de ventas en una empresa que se dedica a fabricar insumos de bioestimulación vegetal. Novagro Italia se llama la empresa. Un saludo ahí por si nos ven. Va gratis. Y, Comercial. y pues comenzamos. Comenzamos porque hay mucho que platicar. Mucho que platicar, compañero. Antonio Gallardo, gracias por acompañarnos. Mira, egresado ya de la Universidad Autónoma Chapingo. Un gustazo tenerte aquí. Clase 2020, pandemia. Tristemente. Ay, Pero sí, gracias por invitarme, Robert. La verdad, confío en este proyecto. Creo que va a ser un buen proyecto. Estoy entusiasmado. La verdad, sí. Siento que es algo que los jóvenes necesitan. Realmente necesitan esa parte de, vamos a decirlo así, voy a catalogarlo como, necesitamos un hermano mayor. Vamos a decirle que base a plática, base a experiencia, te puede aconsejar. Te puede aconsejar por dónde sí, por dónde no. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que yo siempre he tenido un complejo con el dar consejos, porque creo que cuando tú das un consejo, condicionas a la persona a que viva eso bajo tu experiencia y tal vez no siempre es lo mejor, güey. Creo que más bien puede ser compartir nuestra experiencia Claro. y tal vez como yo siempre lo hago, lo que creo que me puede servir lo tomo y lo que no. Claro que sí. Entonces, es mi opinión. Sí, O sea, sí, todo, ¿no? Y totalmente. y desde luego espero que sí nos escuchen, que nos Sí, vean, ¿no? que nos O sea, escuchen. creo que es algo que los jóvenes no estaría mal que lo escucharan. O sea, No, como consejo, como. totalmente. O sea, que lo escuchen, esa es totalmente la invitación. Sí. Claro que sí. Me considero ciertamente afortunado Claro. porque puedo ejercer lo que estudié. Y esa parte, la verdad, me llena. O sea, en la parte personal también me llena. Lo siento como una satisfacción. Claro. Sí, como te decía, clase 2020 fue un poquito difícil. ¿La pandemia? Sí, ¿Crees? sí. Egresar en año de pandemia fue, la neta, pegó. O sea, Me imagino, no tengo la fortuna o desdicha, no sé cómo decirlo, realmente de ser de esa generación, pero sí supe de mucha gente que batalló bastante. O sea, no encontraba trabajo, no, ni siquiera se titulaba, se tituló después de mucho tiempo, ¿no? después de muchos años, curiosamente, pues, no tengo el dato exacto, pero sí sé que fui de los primeros de toda mi generación en titularse.
¿Y te titulaste de...? Me titulé por una modalidad de diplomado No, no, pero ¿en cuánto tiempo después de que a un graduaste? año después. Un año. Un año después. Y dices que de los pocos. De hecho, yo estaba haciendo mi tesis en mi proyecto de, ¿cómo se llama esa madre? Estancia. Ajá. Por lo mismo de la pandemia, se truncó el proyecto y fue Se tanta la pierde la frustración que yo tesis. dije, ya no quiero hacer tesis, a la verga. Elegí ciertamente una modalidad, podría decirse, rápida, y aún así me tardé un año en titularme, ¿no? O sea, imagínate. ¿Creías tú que el hecho de titularte era lo primordial antes de? Porque Mm, mm, mucha gente, no sé, yo creo que mucha gente como que no le da mucha importancia o lo deja pasar, no sé si sea por necesidades o... Tengo una opinión que yo creo que va a ser controversial ahí, Ok, porque ciertamente creo que el título no te da tal vez más o menos conocimiento, experiencia, valor, al final de cuentas. Pero también creo, güey, que si, si ya invertiste, en mi claro, caso, sí, 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 7 años, güey, de tu vida en estudiar algo, para mí sería una pendejada no titularme, ¿sabes? O sea, sí, sí. ¿por qué estoy haciendo algo que me costó 7 años de trabajo, de esfuerzo, de eh, un montón de cosas? Como para que al final de cuentas, lo único que dice que soy eso que estudié es un papel y no lo tramito, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, Sí, es necesario. O sea, bueno, aunque sea por una u otra cosa, trabajo, satisfacción propia o lo que sea, creo que es, creo que más bien es satisfacción propia, o tal vez yo creo que es dar por culminado una etapa. O hasta un sea, poquito de ego, ¿eh? sí, O claro, sea, sí, 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 totalmente. pero pues sí. Bueno, cuéntame, cuando tú estabas en la universidad, cuando tú entraste a la universidad, ¿te imaginabas que iba a ser así? ¿Que esto iba a ser a lo que te ibas a afrontar? ¿Qué idea tú tenías al momento de egresar o de estar como estudiante? La verdad es que lo que no tenía ni idea, o sea, de cómo iba a ser, ¿Nunca te paraste a ni... pensar en un momento, qué onda? ¿Cómo me veo? Sí, sí, pero no sé si solo a mí me pase, porque me pasa hasta la fecha, de que de repente quieres ser todo, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. y la realidad es que sí tienes como que un enfoque, eh, te vas como bajo un plan, pero vas madurando y te vas dando cuenta que realmente no puedes, o sea, no puedes ser No, todo. sí, 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 sí. Tienes que arriesgar, ¿no? Sí, entonces yo creo que es mucho de la edad, de cuando eres, eh, pues es que no eres adolescente, ¿no? Eres que cuando estás en la universidad, pues, universitario, digamos. Es un trance, ¿no? O sea, Sí, sí, realmente, sí, sí, y todo el mundo pasa por esa parte, o sea, donde sí, realmente maduras, o sea, sí, nunca, creo que nunca se ha hablado de esa parte, de cuando ya dejas de ser un adolescente y todavía no entras a un adulto, pero hay esa pequeña brecha sí, donde tú dices, empiezan las responsabilidades, empieza a que tú ya ves diferente la vida. sí, sí. Mira, cuando yo era estudiante, la verdad es que sí consideraba una, que podría ser una posibilidad dedicarme a lo que actualmente me dedico, Ujú. pero creo que no lo veía tan probable de que se materializara, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Eh, realmente yo quería hacer muchas cosas y sinceramente, cuando estaba estudiando, creo que fue hasta segundo año de la carrera, que yo realmente como que Agarraste el pedo. caí en cuenta de que dije, güey, voy a ser ingeniero agrónomo. Ok, ok, ok. O sea, es como un golpecito de realidad de que pues ya estás ahí, ¿no?
y eso conlleva a un futuro. Pero digamos que tú dijiste en segundo semestre, ¿no? Ujú. Pero ¿cuánta gente no se da cuenta hasta que acaba? Hay Eh, gente, eh, fíjate, y no se me hace para nada, creo que es una cuestión todavía un poquito de tabú, pero yo tengo varios amigos conocidos que fuimos compañeros en la universidad y que actualmente se dedican a otra cosa completamente diferente. Y qué bien, o sea, realmente creo que está bien. Siento que es un poquito del tabú, por eso lo mencioné al principio de que me considero afortunado claro. porque ejerzo lo que estudié y porque así yo lo decidí, así yo lo quise. Hay gente que Que se arriesga, ¿no? Vamos tal a decirlo vez, así sí, o tal vez por condiciones también. estudia o se ve obligada a estudiar eso, pero no le gusta o realmente no se ve ahí en un futuro, ¿no? Entonces, ah, Sí, 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 unas por otras, por así sí, decirlo, ¿no? sí. Te digo, es algo, es un tema Y, y bueno, que se puede profundizar mucho. sí, sí, no, y tiene mucho tema que hablar y podemos agarrar toda la pinche tarde, pero ¿tú crees que sales realmente preparado después de que ya egresas a lo que es el mundo laboral? ¿Qué tú crees que la universidad no te brinda cuando tú entras ya directo al mundo profesional? Puta madre. Bueno, así tajantemente te diría que no. No, que No no. sales preparado para el mundo laboral. Eh, ahora, realmente la escuela también depende mucho de ti como estudiante. Es que también, Sí, o sea, es bien fácil victimizarse. sí, O sea, exacto. De que, ay, no me enseñaron esto, que no sé qué. no, güey, tuviste bibliotecas, tuviste esto, a Mm, lo mejor, pues también hasta los profesores agarran y se sí, prestan, porque no todos, hay que ser también bien honestos, no todos los profesores están hechos para ser profesores, sí. pero también hay muy buenos profesores y también se vale reconocer, yo creo que esa parte, ¿no? De decir, hay buenos profesores que sí te invitan a investigar un poco, a trabajar en conjunto, Sí. pero... Mira, Sí. es buena pregunta. Eh, bueno, por hacer un pequeño paréntesis ahí, en nuestra escuela pasa mucho. Hay eh, muy buenos docentes. Sin embargo, no todos tienen la vocación De la docencia. bueno, tal vez lo dije mal. Hay muy buenos investigadores, gente que sabe mucho en la Ok, universidad, pero no todos tienen esa vocación docente. claro. Ahora, eh, creo que, retomando, Ok. depende mucho sí, depende mucho de ti como estudiante, eh, que puedas hacer un poco más. Yo siempre, y es algo que siempre he dicho, y lo puntualizo sobre mi escuela, pero creo que es en general, tu peor error como estudiante es ser solo estudiante. De que realmente si la universidad, o sea, la escuela te prepara, o qué aspectos son los que te hacen falta cuando sales del campo laboral, Ah, sí. al campo laboral. Es que justo te decía que también depende mucho de ti como estudiante, porque, güey, como te dije, no sales preparado. Hay muchas cosas que no sabes, que no entiendes. Técnicamente, obviamente, sales Sí, ¿no? El conocimiento bien, lo más o tienes. menos, o mal, pero sí sales Te preparado. va a tocar darle Técnicamente. una repasada, ¿no? Sí, sí, pero la neta, te das cuenta, como que es una paradoja y te das cuenta de que sabes mucho y que también no sabes nada, güey. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que lo que platicamos ahorita que se cortó la cámara, güey, es iniciativa, güey, Sí. tuya, güey, también, o sea, lo que te decía de hay que hacer que las cosas pasen, güey. Esa sí es una frase muy cabrona, Y realmente. sí, y güey, creo que también para partir de eso, yo creo que sí tienes que tener un plan. O ¿Hacia tal vez dónde no, vas, no? justo, tal O vez no un sea, plan, sino
un objetivo más bien. ¿Qué Un objetivo. quieres ¿Qué realmente? quieres? ¿A dónde quieres llegar? Sí. Y no te estoy hablando de aquí a quiero ser No, presidente de México, no, güey. O sea, yo siempre, fíjate, perdón que te interrumpa. sí. La neta, yo siempre les he dicho a la gente con la que platico, debes de tener un objetivo, cabrón. Si no vas a ser un barco a la deriva que simplemente día a día te va a llevar la corriente la vida te va a llevar. Ajá. Y no vas a saber, cuando menos sientes ya vas a tener 30, 40 años y te vas a replantear en ese momento qué estoy haciendo con mi vida, Sí. hacia dónde voy. Las crisis existenciales, No, güey. cabrón, o sea, realmente sí está, esa parte sí está bien cabrona. Sí. Entonces, yo siempre, bueno, la gente con la que yo platico, yo siempre le he dicho así de que, primero, antes que todo, debes tú de entender qué es lo que quieres en esta vida. ¿Dónde te ves? Y, güey, lo subestiman mucho ese ejercicio que nos decían en la secundaria, cabrón. Tu plan de vida. Debes de verte en 10 años. Y tú decías cualquier No pendejada. mames, sí, o sea, güey, cualquier de pendejada. que quería ser futbolista, güey. Ajá. Sí, güey. Igual y sí, ¿no? O sea, Tal vez. Ajá. Ah, Sí. Hay gente que tal vez lo puede Regre- cumplir, ¿no? O sea, Regresamos a lo mismo que tú dijiste. Haz que suceda. sí. Entonces, si quieres ser futbolista, o sea, realmente si hubieras querido ser futbolista, hubieras hecho que sucediera. De alguna forma desde entonces. Pero lo subestimamos tanto, esta parte de ese plan de vida, que nunca realmente nos lo replanteamos ya cuando somos adultos. Bueno, mira, yo creo que también es un poquito complicado darte cuenta de eso cuando eres tan joven, güey. totalmente. Ciertamente vas descubriendo cosas nuevas, gustos nuevos, Sí. objetivos nuevos. Yo creo que lo puedes replicar a corto plazo, tener objetivos a corto plazo. Y ahí sí puedes accionar ya de, ok, si yo quiero llegar a punto A, ¿qué tengo que hacer? Okay. Dentro de la medida de mis posibilidades, ¿no? Ir por etapas. Sí, yo me he dado cuenta, y lo he vivido, que cuando tú tienes un objetivo bien puesto, a pesar de que a veces La te vida estás como que dice desviando, que te dicen no. encuentras la forma de La volver vida al se camino. acomoda. Güey. Sí, totalmente. La neta. Y para los creyentes es Dios, para los que no es una fe o algo ley de extraordinario. atracción, la gente. Exacto. Sí. Tú me entiendes. Claro. Pero esa es la diferencia. Sabes a dónde quieres llegar. Sí. O sea, la vida se te va a acomodar porque pues uno está tan enfocado en eso que muchas veces pasa. Sí, pasa. Sucede. Se te da la oportunidad. Sucedió, güey. Sí, totalmente. Sí. Pues, y después de eso, ¿crees tú que realmente hay aquí esa demanda, por así decirlo, de tanto nivel profesionista en el campo laboral? Te voy a decir algo que a lo mejor no a todos les va a gustar. A ver. Para un ingeniero agrónomo en México hay muchísimo campo laboral. Muchísimo. O sea, no tienes idea de la cantidad de demanda que yo veo que hay de ingenieros agrónomos en México. ¿Crees que solamente es de tu rama o es en general? No, sí es una peculiaridad de mi rama. De tu rama. No todos los profesionistas hay tanto campo laboral. Ok. Para un ingeniero agrónomo en México sí lo hay mucho. ¿Cuál es Claro. el pero? Sí. ¿Cuál es el pero? Porque hay que argumentar con fundamentos, ¿no? Exactamente. Hay mucho, la parte buena, hay mucho. La parte mala, yo te diría que la gran mayoría no es bien remunerado, bien pagado. Ok, sí. Pero eso creo que va de la mano con la experiencia. Y yo sé que socialmente sí hay un rezago en el ingreso en México. A comparación digamos, ingreso con poder adquisitivo, ¿no? Pero sí puedes progresar, aunque sea un poco, con el tiempo. Paulatinamente. Sí, o sea, ganas mejor conforme tienes más experiencia. Sí, justamente es lo que yo platicaba apenas en unas estaciones, pero uno para
poder llegar a tener un puesto, bueno, lo estamos hablando, digámoslo así, desde adultos prematuros, adultos que estamos viviendo esta parte de etapa, a lo mejor personas que nos puedan ver más grandes, Claro. Sí, van a adultos decir, jóvenes. ajá, estamos jóvenes, pues estamos experimentando, pero yo también veo eso. O sea, que si no tienes cierto nivel de experiencia, no puedes ganar más de lo que, o sea, tienes que pasar sí o sí esa parte. Tienes que tener experiencia, entre más experiencia tengas, mejor te va a ir. Ojo, y no solo experiencia. Yo algo he aprendido y lo trato de perfeccionar siempre y me ha dado resultados. Yo pienso, y tal vez ahí sí sea un consejo, Okay. creo que lo más importante como profesionista es que te sepas vender a ti mismo, güey. Claro. Si no te sabes vender a ti mismo, puedes tener un chingo de experiencia, un chingo de conocimiento y no vas a ganar o hacer lo que tú quieres, güey. Porque en este mundo, Este la, mundo de tiburones. en este mundo de tiburones, siempre te vendes, güey. Sí, En claro. todo, güey, hasta en, bueno, tal vez es por el enfoque que yo tengo, pero yo creo que hasta en una amistad Sí. te vendes como persona, Sí, ¿sabes? sí, sí, debes de O dar tu sea, mejor versión. O sea, en una relación, güey, todo, totalmente. sentimental, obviamente en lo laboral, esa percepción de lo que el mundo tiene de ti, creo que sí depende de ti. Creo que acabas de responder esa pregunta lo mejor que se puede, de una manera muy sincera, cabrón. O sea, no depende solamente de lo que si hay trabajo o no, depende muchas veces de cómo te sabes vender, de qué tanta experiencia tienes, y eso es lo que te va a posicionar en un buen trabajo realmente, ¿no? Eso es como punto Sí, clave, sí. básicamente. Incluso hasta para los emprendedores Sí, sí. aplica, porque pues, al final de cuentas, si Tienes que tener decides emprender, tú experiencia, vas a vender algo. tienes que tener esa Ajá. experiencia, básicamente. Y dentro de lo que vas a vender también va tu marca personal, porque tú vas a ser la cara, La el dueño de la imagen, empresa. sí, sí, sí. Entonces, no lo quería decir así, pero siento que en este mundo, hoy por hoy, Se todo es tienen, venderse. sí, se tiene que decir las cosas. Y bueno, ya nos dices que realmente lo que te hace fuerte es tu carta de presentación, ¿no? ¿Cómo Sí, te vendes tú? totalmente, totalmente. Pero, y ya estando en la universidad, ya ahorita ya como egresado, realmente, ¿qué crees tú que harías diferente durante tu estancia? O sea, donde dices, si quiero trabajar de esto, hubiera preferido hacer esto en vez de esto, tal vez. Güey, la neta, yo siento que fui una persona que aprovechó mucho Ok. la universidad y las oportunidades. Eh, Siempre busqué hacer otras actividades por mi propia cuenta y por mi propio gusto. Eh, pero creo que si algo hubiera hecho diferente, la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que hice en la Ajá. escuela, Sí, claro. pero si algo hubiera hecho diferente, sería aprovechar, realmente aprovechar los contactos que hice Ok. en la escuela. Porque la otra vez justamente a raíz de que me mandaste el guión, chequé y dije, a ver, ¿qué respondo? ¿Qué digo? Y me di cuenta que durante la universidad hice muchos contactos y algunos contactos grandes, Ok, contactos ok. pesados, güey, en el medio. Sí, sí. Y después me quedé pensando, dije, güey, ¿de qué me sirvió nomás tener el contacto? Porque nunca lo aproveché, güey, nunca lo ¿Y cómo accioné, lo güey. hubieras aprovechado realmente? O sea, dices tú, cuando uno, bueno, yo me pongo en lo que ahorita estuvieran pensando estos los camaradas, ¿no? Que nos están viendo. Digo yo, tienes ya el contacto, ¿cómo lo aprovechas? ¿Cómo tienes esa cercanía realmente si tienes un contacto grande? O sea,
no sea tan fácil. Tienes que buscar a lo mejor, o mucha gente lo que se imagina es de que tienes que buscar el momento correcto para tener esa cercanía. ¿Cómo realmente facilitas esa cercanía si ya tienes ese contacto? Bueno, en primera yo creo que si tienes el contacto fue porque ya hiciste esa cercanía. Ok. O sea, el contacto no, No es no nada es como más que te así. lo pasan. Sí, sí. O por lo menos así fue En tu en mi experiencia, experiencia. güey. O sea, fue porque en algún momento se dio la oportunidad de conocer a esa persona Ok. y literal compartimos Sí, contacto. sí, sí. Ok. ¿A qué me refiero yo, güey? Que muchas veces yo nomás tuve ese contacto, güey. Y creo que hay un timing, güey, en el que lo puedes aprovechar, güey. Ya después Sí, sí. se va Desvaneciendo desvaneciendo, güey. Sí, sí. Entonces, como estudiante, güey, realmente, ¿qué puedes ofrecer? Más que tu ayuda, tu trabajo, güey. Sí, tus O sea, consejos, tu mano de obra, todo. por Tu lo menos en nuestra, profesión, área. más bien diría en nuestra escuela, Ah, ok. no hay mucha gente que tenga, por ejemplo, capital como para, hey, vamos a proponer un negocio, güey, ¿no? O Sí, sea, claro. Sí, sí. realmente lo que puedes ahí ofrecer es, sobre todo, tu interés Ok. de acercarte, de querer aprender más, güey, ayudar, güey. Ok. Eh, y creo que eso haría diferente, güey. No lo Aprovechar. hice, güey. No O sé. sea, algunas veces sí, güey, pero me faltó acercarme más a esas puertas que en algún momento se me abrieron. Ok, ok, ok. Y quizá si lo hubiera hecho en su momento, no sé dónde estaría ahorita, ¿no? Probablemente muy arriba, ¿no? O sea, o quién sabe, la vida juega de diferentes maneras, pero pues sí se queda como en ese hubiera. Sí, exacto. Sí, El ¿qué sentimiento hubiera de qué hubiera pasado? pasado. Sí, claro. Y bueno, ahora ya tienes tu perfil de egresado, bueno, ya estás empezando con tu campo laboral. Siempre llega esa pinche preguntita cuando no encuentras trabajo, tal vez. Me dice, ¿y si me aviento un posgrado? ¿Y Ahí. si hago esto? ¿Tú qué opinas? O bueno, sí, no, o sea, más que nada tu perspectiva de ver las cosas. ¿Es realmente viable? O cuándo conviene realmente hacer un posgrado? ¿O conviene hacer un posgrado? ¿O la apuestas más a la experiencia laboral? Mira, sobre mi opinión personal, la neta, güey, yo voy más sobre la experiencia laboral. Ok. Pero sí considero que el hacer un posgrado también es una parte clave de, digamos, del mercado, del medio. Pero un posgrado con sentido. ¿A qué voy? Hace poco, de hecho, estaba viendo un artículo Ajá. de, eh, si no mal recuerdo, era de China, de que ahora los doctorados tenían que ser basados, o para obtener más bien el título El doctor. de doctor, tenías que generar un aporte a la sociedad con tu investigación, Ok. solucionar algo. O sea, antes de que te den el título, ya tuviste que haber hecho esa tarea de campo, vaya. Sí, o sea, ya no era solamente una investigación. Ok. Esa investigación Tenía que tenía que haber solucionar generado un algo. Sí, problema sí, a sí, la claro. sociedad. Y creo que lo tomo como referencia para precisamente cualquier posgrado, porque en el medio, ya ves que platicábamos hace rato, Sí, que hay sí. una brecha muy grande de transferencia de tecnología. Güey. Hay muchísimos posgrados, bueno, no, muchísimas investigaciones de posgrado, güey, que se quedan ahí, güey, que no llegan o que realmente no generan un valor, güey. Y bueno, ahorita que ya volvemos a tocar ese tema, hace rato me quedé pensando en que realmente necesitas ese papel de posgrado para que esa divulgación científica se tome en cuenta. O sea, porque creo yo que también siendo profesionista a nivel de licenciatura, creo que podemos hacer esa investigación, pero no se toma tan en cuenta como un maestro en este caso en la maestría o en un doctor. Porque cuando publican ya se les da
cómo te puedo decir? Esa veracidad. O sea, Ok, realmente, sí que... Sí, ajá, sí, sí. por ser, o sea, bueno, no es por ser, sino porque tiene mayor alcance de divulgación científica, más credibilidad, vamos a Más que, o decirlo. sea, como que el prestigio te da la Ajá, credibilidad, ¿no? Sí. exactamente. ¿Por qué? Porque creo que la curiosidad, y vamos a hablar directamente enfocados aquí en México, creo que la curiosidad está en todo mundo. Y tanto pudiera ser porque yo he conocido licenciados o ingenieros que en este caso tienen muy buenos temas de conversación, saben de lo que están hablando, pero no pueden tener ese alcance hasta que no hacen un posgrado. Fíjate, está cabrón. Yo te voy a hablar como de dos polos ahí. Ujú, Uno es por donde vas, que sí, tal vez hay gente muy brillante que no tiene la oportunidad de materializar sus ideas, güey. claro. Pero también está la otra parte, güey. Hay muchas ideas Ujú, que no tienen un sentido de ser totalmente. en las necesidades. Yo hablo puntualmente de mi medio, que es el agro, güey. Sí, sí. La neta, hay un montón de investigaciones y de artículos y con todo respeto a la gente que Que invierte se tiempo dedica. y esfuerzo Sí. en hacer eso, que no sirven para nada, güey. Sí, que nada más es O por sacar sea, un artículo, sí, realmente. exacto. Cuando, y ahí te va, yo lo pienso de esta manera, cuando tú no conoces las necesidades de tu mercado, de tu medio, y eso solamente te lo da la experiencia de trabajar en el medio, Claro. piensas que tu idea es muy buena, Cambia güey, totalmente cuando pero uno no sale es al campo verdad, laboral. güey. Sí, O sea, realmente cuando tú conoces qué necesidades tiene tu medio, tu mercado, sí puedes ahí generar sí, totalmente. conocimiento y materializarlo, que es lo más importante. Lo que te decía de la brecha de tecnología, sí, se genera conocimiento, pero no llega, güey. No llega al usuario final, güey, que Claro. es en nuestro medio el agricultor, güey, o los Sí, o sea, agricultores. se puede quedar muy cabrón tanto en artículos, en todo lo que tú Sí, quieras, güey, pero realmente al llevarlo al campo ya es otra es cosa otra y, cosa. sí, Sí. no llega. Y bueno, ya estando en este punto, dices tú, uno arranca, ¿no? Realmente cuando sale al campo laboral se pregunta posgrado, pero también están las otras opciones, que es dedicarse a la empresa privada, emprender o directamente ir a lo que es el sector de gobierno, ¿no? En el sector de gobierno yo creo que más que nada entra este rollo de la investigación, ¿no? O sea, o hay Eh, más sectores dentro del gobierno. sí, está legislación, sobre Ok, todo legislación, yo diría, ok. eh, y control, como digamos administración, Ah, ok, ok, sí, administración y sí, sí. legislación. Ok, Eh, Creo que los tres son esenciales, claro. tanto, bueno, yo lo resumiría en dos, ¿no? Sector privado y sector público, porque al final de cuentas cuando emprendes, pues te Sí, integras sí, al sí, sector privado. claro. Creo Pero es que muy las, diferente, creo, ¿no? sí, sí, es muy Sí, 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 diferente. sí. Creo que las tres son muy necesarias. Sin embargo, hablando por mi medio, que es, te digo, el agro, el sector privado tiene mucho más peso que el sector público. La verdad es que el gobierno o el sector público ha perdido mucha injerencia en el medio Ok, y ahorita la mayor parte de lo que se genera y de los tomadores de decisiones en el medio es el sector privado. ok. Y es lo que llega, güey. ¿Y y qué tan difícil es esta cosa de, a lo mejor, esto, sector privado y emprender es lo mismo? Si alguien quiere realmente el aventarse a emprender, ¿qué tan difícil o qué tan competitivo está el mercado realmente en ese sentido? Está bastante competido. Sí, Está bastante sí, sí está competido. muy marcado esa parte de quién le pertenece esta área de trabajo. Sí, 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 sí. Sí, Están las grandes empresas que abarcan, no me atrevo a hablar de estadísticas, pero sí, la mayoría del mercado. exacto. Después están como, digamos, las de clase media Ajá, sí, que pelean, pero eh, tienen un sí, diferencial enorme. O sí, sea, su prestigio ya lo tienen, eh, su camino, sí. sí, sí, Y luego están las pequeñas o
las startups, digamos, que van iniciando, pero realmente es demasiado competido. Hay oportunidad, sí hay oportunidad, pero creo que ya sí lo veo yo, que pertenezco al sector privado del agro, el mercado se está saturando, güey, Ok. de empresas, de proveedores de servicios y de insumos. Y creo que lo que puede ahorita generar un poco más es tal vez en producción, que también la verdad está muy complicado en estos tiempos. Ok. Ocupas mucho flujo de capital ahorita para poder producir. Sí, claro. Entonces, la verdad está muy complicado en estos años. Ok. Sí, Ya en resumidas cuentas, por ejemplo, ya me platicaste un poco de de los tres sectores, privado, gobierno y emprendimiento. ¿Tú te sientes contento donde estás? Realmente, totalmente. Sí, ese, contento y satisfecho. ¿tú recomendarías realmente esa parte? Si te gustara o si te gusta esto, ¿por qué lo recomiendas? Bueno, en primera porque a mí siempre me llamó la atención el sector empresarial. Ok, Y la segunda es porque, como te digo, el sector privado abarca la mayoría de tomadores de decisiones en el agro. Son los que proponen, son los que generan y son los que son referencia. Y también en tercera creo que ya es una cuestión de gustos y de opinión personal. claro. Hay gente que le interesa tal vez un poquito más la administración, la legislación y se va al sector público. Y hay personas que también pues prefieren el sector privado, quieren adentrarse ahí. O hay incluso, creo que también es difícil compaginarlo, pero creo que también se pueden hacer ambas, porque al final de cuentas, el sector privado, como es un referente importante en Sí, los sí, en el tomadores de sector, decisiones, sí, también sí. influye en la cuestión de política pública, güey, Sí, del claro, agro, hacia güey. dónde encaminan todo, Ajá, ¿no? entonces también ahí lo puedes Sí, congeniar. sí. La verdad es que es un medio muy noble, hay eh, mucho campo para hacer, para proponer. Ok. Y yo creo que la mayor ventaja de este mercado es que estamos en un, en un sector de necesidades, porque producimos alimentos. Sí, 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 Entonces, es como esencial, básicamente. siempre va a existir, Claro. siempre va a existir, siempre va a existir y a pesar de la tecnología que estamos ahorita, a mi opinión creo que es irreemplazable. O sea, no, Sí, hasta ahorita se puede no, innovar todavía sí, más, bastante, se puede sacar muchísimo más provecho, pero es esencial, nunca va a terminar realmente. sí, O sea, ese es el campo laboral que realmente le espera a los, justo, como lo dijiste, ¿no? El hecho de cómo te sepas vender, hacia dónde vas, o sea, la planeación que tú tengas, las capacidades que obviamente vayas adquiriendo, la experiencia, como lo dijimos, también el poco a poco en ese trayecto que tú vayas, la experiencia son fundamentales, creo que es lo importante, ¿no? Por sí, así decirlo. Ok. sí, totalmente. Ya después de que vimos toda esta parte de todo lo que necesita realmente una persona con un perfil ya de egresado, ya cuando se presenta a la vida laboral, ¿tú qué le podrías decir, cabrón, a una persona que está iniciando la carrera con una frase? ¿Cómo podrías alentarla tú pues como con esta experiencia ya que tienes en tu campo laboral, como profesionista? ¿Qué le dirías? Es, es una pregunta muy abierta y creo Mucha que responsabilidad, cabrón. sí, muy complicada, la neta. Eh, es difícil porque creo que todos viven de una manera diferente la carrera y el proceso que lleva a estudiar una ingeniería agronómica, ¿no, güey? Sí, sí. Eh, creo que lo que le podría decir a esa persona es eh, que aproveche las oportunidades que se le van a presentar, pero
teniendo idea de a dónde quiere llegar. O sea, porque lo que platicábamos, si tú fijas un objetivo, las oportunidades, aparte de que las generas, Que tienes que, tienes que aprovecharlas. sí, claro. Entonces, eso es lo que le diría. Y creo que para el primer punto para llegar a eso es definir qué quieres, a dónde quieres llegar. Te digo, no necesariamente pensando a 30 años, sino objetivos cortos, medianos plazos, pero que te den parte para generar estrategias. Claro, claro. ¿Qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer? Pues yo creo que esto, fuera de ser un podcast, es una masterclass, realmente. O sea, No, cosas que realmente se tienen que hablar, se tienen que decir para que una persona que está iniciando en esta parte como futuro profesionista, como una persona que ya quiere salir con hambre de, de comerse el mundo, debe estar preparado, ¿no? Eh, sí, la neta, güey, yo no soy ningún experto ni mucho menos un pinche gurú, güey, de algo así, güey. A veces siento que hasta voy a ver este podcast en 20 años y voy a decir qué pendejo estabas, güey. Pero un poquito la experiencia la poca experiencia que he podido generar, güey. Y tal vez sí me hubiera gustado que alguien me dijera, por lo menos, a qué me iba a enfrentar, güey, cuando salí de la escuela. Porque no, nadie te dice, güey, nadie te dice ni siquiera, güey, hay cosas tan simples que sales y no las sabes hacer, güey. O sea, literal, güey. pues esto es... ¿Cómo se llama? Puta madre, güey. Era un buen cierre, Desde güey. cero, Ay, Esto es. pues Por bueno, favor, esto ayuda. es desde cero en y esto queremos transmitir realmente. Queremos transmitir este pequeño consejo, experiencia, tal vez a las personas que les quiera llegar. O sea, todos estamos abiertos. Nuestro primer capítulo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por Estás la en tu invitación. casa y te vamos a ver más seguido por aquí. Acabamos de ficharlo Y y ojalá, tal vez no sé si sea correcto decir que ojalá les guste, porque va a haber gente que no le guste, pero ojalá les sirva de algo. O sea, ah, y yo ese es creo, creo que el fin, ¿no? sí, Que alguien pueda tomar claro que sí. lo bueno de esta plática a su favor y ya está. Pues esto fue desde cero en. Bien, bien. Eso.